Buenas noches, saludos cordiales. El Seguro Social ecuatoriano, un futuro incierto. La nueva conformación del directorio del IES se vuelve, yo diría, inoficioso cuando los temas de fondo no han sido resueltos. La descapitalización, las inversiones, la ineficiencia, la corrupción, la prestación de los servicios, los aportes, la jubilación, la deuda del Estado y de los privados son, entre otros, los asuntos que tienen que ser resueltos urgentemente. Dejar afuera la política y dar paso a un manejo autónomo y técnico debe ser la consigna. Aquí empezamos el programa. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. El pasado martes la Asamblea Nacional aprobó un paquete de reformas a la seguridad social. La iniciativa provino de un grupo de ciudadanos, pero los cambios que se realizaron en el legislativo, a decir de los proponentes, desnaturalizaron el texto que habían presentado. El Ejecutivo, el sector empleador, trabajadores y jubilados han expresado su insatisfacción con la norma aprobada y que hoy está ya en manos del presidente Noboa para su veto parcial. En todo caso, veamos los principales puntos de esta reforma. Uno de los principales cambios es la composición del Consejo Directivo del IES y del Directorio del BIES. En lo que respecta al IES, el Consejo Directivo pasará de tener 3 integrantes a 5. Uno en representación de los afiliados en relación de dependencia. Uno en representación de los afiliados sin relación de dependencia. Uno para los jubilados. Uno por los empleadores y uno en representación del Ejecutivo, que será elegido de una terna enviada por el presidente de la República, pero seleccionado por la Asamblea Nacional. Otro de los temas relevantes tiene que ver con la deuda que el gobierno central mantiene con la seguridad social. La ley dispone que en 4 meses a partir de su vigencia, el IES y el gobierno deberán determinar los valores de la deuda y se deberá suscribir un convenio de pago a través de un cronograma que no puede exceder los 10 años plazo y que se deberá incluir incluso en el presupuesto general del Estado desde 2025. ¿Cuáles son los pros y los contras de estas reformas? ¿Son más bien reformas de forma y no de fondo? Vamos contigo, Andrés. Eso vamos a plantear justamente a nuestros panelistas. Quiero dar la bienvenida a Rodrigo Ibarra. Él es el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Actuarios. Saludo la participación de María de los Ángeles Rodríguez. Ella es vocal, integrante del Consejo Directivo del IES en representación de los empleadores. Nos acompaña Henry Llanes. Él es integrante de la Asociación de Jubilados en Pichincha. En exteriores nos acompaña Augusto de la Torre. Él fue el coordinador de la Comisión de Reformas del IES. Gracias a los panelistas. Aquí empezamos, Henry. ¿Cuál era la propuesta que ustedes plantearon de gobernanza del IES? Adelante. Buenas noches, Andrés. Muy buenas noches a los compañeros de este diálogo y también un cordial saludo para la audiencia. Bueno, nosotros en la Iniciativa Popular Normativa planteamos 2 objetivos fundamentales, ¿no? El uno era cambiar la gobernanza del Seguro Social y lo segundo, definir líneas de acción para que el Estado pague esa enorme deuda que tiene con el Seguro Social. En el primer caso, en cuanto a la gobernanza, el país sabe que el Consejo Directivo del IES lo integran 3 miembros, uno del gobierno, que es el que dirige, que es el que maneja al Seguro Social y al Banco del IES, un representante de los empleadores y un representante de los asegurados, que es un voto de minoría. La propuesta nuestra, acatando lo que dice la Corte Constitucional, que en el proceso de integración del Consejo Directivo del IES deben participar todos los asegurados y todos los empleadores. El único mecanismo es el sufragio, porque no hay otro. Y entonces dijimos nosotros que, partiendo del concepto de que el Seguro Social surgió en el mundo no para proteger al Estado, que quede claro, porque aquí hay mucha gente que está equivocada, ¿no? No para proteger al gobierno. El Seguro Social surgió en el mundo para proteger a los trabajadores y para proteger de la salud, para proteger riesgos del trabajo y para proteger la pensión jubilar, no más. ¿Y cuál era la propuesta de conformación del Consejo? Entonces nosotros dijimos, partiendo de estos principios, ¿no? Hay otros también que a lo largo de la entrevista lo vamos a exponer. Dijimos que sean 5. 2 que representen a los afiliados, porque ellos son los que sostienen las prestaciones del Seguro
Social no es el Estado, no es el gobierno, como lo voy a demostrar también esta noche. Segundo, un representante de los jubilados. Los jubilados no es que aportan para, también lo aclaro, los jubilados aportan para 3 fondos durante 30, 35 años, fundamentalmente para pagar para las pensiones. Por eso aporta un trabajador, un asegurado. Aporta para el fondo de cesantía y una contribución al Seguro Social Campesino. El empleador aporta para la salud, para riesgos del trabajo, un aporte al Seguro Social Campesino y también para la jubilación. Entonces dijimos, si son los trabajadores los que sostienen las prestaciones, no es justo que alguien que es moroso esté al frente del seguro. Entonces propusimos, como digo, que sean 2 de los afiliados activos, ¿no? Okay. 1 de los jubilados, ¿no? ¿Y el 1 de los empleadores, todos ellos elegidos mediante sufragio universal, y el 5º del gobierno designado por el Código del Trabajo. ¿Qué le parece a usted, María de los Ángeles, la idea que se daba a concebir inicialmente? La propuesta, la propuesta de ellos. Sí, realmente nosotros como sector empleador no estamos de acuerdo con la propuesta presentada por Henry Llanes y los jubilados a los que él representa, pues la propuesta lo que hace es crear una mayoría absoluta dentro del Consejo Directivo del IES, lo que hace es crear un desbalance para la toma de decisiones dentro de que es el órgano máximo de gobierno del IES. ¿Por qué? Porque son 3 de los 5 miembros del Consejo Directivo que tendrían esa mayoría, que son 2 de los afiliados, 1 de los activos, 1 de los con relación de dependencia, 1 sin relación de dependencia y los jubilados. Y básicamente, si nos ponemos a pensar, los jubilados son los mismos afiliados, sino que pasaron a estado pasivo. Entonces, un desbalance. Son el mismo grupo. Entonces, estarían tomando, como se toman las decisiones en el Consejo Directivo con 3 de 5 votos, al estar los 3, pues tendrían mayoría y estarían tomando las decisiones, como se dice, en plancha. Y entonces las opiniones o los criterios que puedan tener de los diferentes temas, tanto el representante de los empleadores cuanto el representante del Ejecutivo, quedarían en nada, quedarían en voz, pero sin voto. Su voz y su criterio no tendría peso, con lo cual se está creando un absoluto desbalance en el Consejo Directivo del IES y en el directorio del BIES. Entonces eso no es correcto. Correcto. Vamos a ir con el economista Augusto de la Torre. Augusto, el tema de la gobernanza, como dicen, y de la integración, de la conformación de este Consejo Directivo, es el asunto central de la seguridad social. Buenas noches. Sí, ciertamente el tema de la gobernanza es un asunto importantísimo en cualquier diseño de un sistema de pensiones y de salud. Pero en el caso del Ecuador no es el más importante ni el más urgente, y la manera de plantearlo me parece que debe ser en el contexto de una reforma más amplia. Y creo que no es solo un tema de quién tiene la mayoría. La gobernanza se la diseña para que los que están en el directorio representen de la mejor manera posible el interés social, el interés de los trabajadores, de los empleadores, del mercado laboral del país y de la política social del país. Entonces, para escoger los miembros de un cuerpo colegiado tan importante, como por ejemplo es el tema de pensiones, habría que pensar mucho más, no solo quién tiene la mayoría, sino en el profesionalismo, en la independencia, en la integridad ética, en la ausencia de conflicto de intereses y en las destrezas y habilidades y capacidades y experticias de los miembros. Por tanto, yo concuerdo con el señor Llanes de que se necesita una reforma a la gobernanza. No creo que es el tema central, pero la plantearía de otra manera. Y tal vez en algún momento podría yo explicar cuál fue el planteamiento de la comisión. Gracias, Augusto. Rodrigo, esto que acabamos de escuchar me parece fundamental. O sea, que haya un manejo técnico, que esté ausente la política. ¿Qué piensa usted respecto a esto del Consejo Directivo? Sí, gracias por la invitación. Definitivamente, el problema del seguro social, tanto en el fondo de pensiones como en el fondo de salud, es un problema eminentemente técnico. Yo emitiré aquí criterios en este programa desde un punto de vista independiente, como presidente de la Asociación Ecuatoriana de Actuarios, que es un gremio que busca, a través de su conocimiento y experiencia, decir a la ciudadanía y particularmente a las personas que toman las decisiones, como son los miembros del Consejo Directivo, qué salidas pueden darse para que efectivamente se logre la sostenibilidad de los seguros. Para el tema de fondo, digamos. Para el tema de fondo, de manera que respecto a la inquietud planteada, si bien es cierto, se esperaría que exista mejor representación de parte de los empleados, de los afiliados y de los jubilados,
esto representaría, yo creo que un 20% del problema, porque si efectivamente esta ley aprobada por la Asamblea determina que en un plazo de 4 meses se tienen que poner de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas para hacer el pago, eso efectivamente va a ayudar a establecer de una vez por todas cuáles son las deudas que tiene con los dos seguros. Y me gustaría aclarar, porque hay mucha gente que confunde y todo lo engloba en un solo fondo cuando hay que diferenciar. Con los dos seguros? El fondo de salud y el fondo de pensiones. Okay. Vamos a ir a eso, Rodrigo, pero quiero volver con Augusto para que nos explique cómo estaba diseñado o pensado el tema de la conformación del Consejo Directivo por parte de la Comisión. Adelante, Augusto, por favor. La Comisión hizo un primer planteamiento, y es el que los temas de salud pública y los temas de pensiones son de distinta naturaleza. Requieren distintas experticias y son temas de política pública distintos. Por tanto, la primera propuesta de la Comisión era que dentro del IES se creen 2 directorios, uno especializado en salud y otro especializado en pensiones. Yo siempre digo a mi estimada amiga María de los Ángeles, yo tengo mucha simpatía por ella porque le están pidiendo a ella que opine sobre 2 temas que son bastante diversos: salud pública y pensiones. Por tanto, la idea primera de separar el asunto en dos directorios nos parecía esencial. Y en cuanto a la composición, la manera de elección, las incompatibilidades, habíamos hecho una propuesta de que también podrían ser 5 o 6 miembros. Pensábamos que uno de los miembros tenía que venir de la Asociación de Actuarios del país. Pensábamos que otro miembro sería bueno que venga de la academia, y que obviamente estén bien representados con los perfiles apropiados, los representantes de los trabajadores, de los jubilados y de los empleadores. Habíamos además sugerido que el gobierno tenga un representante, pero que sea uno más del grupo y no sea necesariamente el que domina. Para que este nuevo sistema funcione bien, sugeríamos no implementarla, esta idea sobre la gobernanza, a menos que haya una reforma completa que le dé sostenibilidad financiera y fiscal al sistema, que apuntale mejor su credibilidad y que mejore su equidad. Entonces, si es parte de una cosa completa, estos temas de la deuda del Estado al sistema de seguridad social y el tema de la gobernanza sí son importantes y son complementarios, pero sueltos, si no se las ataca bien, me parece que son, en el mejor de los casos, intrascendentes. Y como decía María de los Ángeles, en el peor de los casos, muy inconvenientes. Ok, gracias, Augusto. Henry, rápidamente, a ver. Sí, vuelvo a repetir, la matriz de constitución del Seguro Social Obligatorio fue para proteger a los trabajadores, lo que hoy se conoce como trabajadores bajo relación de dependencia laboral. Y nosotros tomamos 2 variables para ir con esta propuesta. Primero, que tanto los trabajadores del sector público como el sector privado no son dueños de los medios de producción. Y otra variable que tomamos en cuenta es de que los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, prestan sus servicios a cambio de un salario o venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Son las dos variables las que dan identidad a todos los trabajadores en el Ecuador de ambos sectores. En cambio, lo que dice el economista Augusto Latorre, el tema de salud pública es una política del Ministerio de Salud, pero no es del Seguro Social. Lo que pasa es que aquí, ya vamos a hablar también de esos temas, lo que pasa es que aquí han incluido en la institución del Seguro Social Obligatorio, distorsionando todo lo que es el concepto del Seguro Social, a temas de jefas de hogar que no son afiliadas al Seguro Social, jefas de hogar, 2. Personas que sufren discapacidades que no son afiliadas al Seguro Social. Personas que sufren enfermedades catastróficas que no son afiliadas al Seguro Social. Y entonces, estos segmentos de población pertenecen al Ministerio de Salud y deben ser atendidas por la red pública de salud y no en el Seguro Social. ¿Por qué sucede? Rápidamente, aquí tengo yo el oficio que le envió el director general del IES, Diego Salgado, con fecha 18 de agosto del año 2023. Y hay una deuda acumulada de salud desde el año 2006, ¿no? Y una deuda acumulada del 40%, que en ambos casos da un monto de 10.051 millones de dólares. Okay. Y esto le pide el director general del IES al ministro de Economía y Finanzas que pague. Para que resuelva eso. Hay una pausa, Henry. Los 2 seguros, a ver, ahora sí. Exactamente. Cuando se menciona el total de la deuda,
Hay que diferenciar que en pensiones es por el no pago oportuno y completo de la obligación del Estado del 40%, que es una obligación que nació en el año 1942. En pensiones. En pensiones. Okay. Y en salud, por lo que bien menciona Henry, en el sentido de que hay, según la ley, la normativa, la obligación de dar protección a los jubilados de las enfermedades catastróficas porque los pensionistas ya no cotizan. Ellos lo hicieron durante su afiliación. Pero efectivamente, en este momento, aportar apenas el 5,16%, que es la tasa que se aporta a salud, para un sueldo básico de $460, son menos de $30 al mes. Entonces ahí empiezan los problemas de desfinanciamiento del seguro de salud. El seguro de salud efectivamente tiene una población cubierta de alrededor de 9 millones de personas. Y solamente un tercio paga la prima, que es el costo de tener derecho a las prestaciones. Entonces, esas son irregularidades que desde el punto de vista técnico son inadmisibles en cualquier otro sistema. ¿Usted, Rodrigo, es partidario de que el Seguro Social, el IES, no tenga salud, no maneje salud? Nosotros cuando hemos hecho algunos escenarios, algunas alternativas para darle sostenibilidad al fondo más importante, que es el seguro de invalidez, vejez y muerte, hemos establecido algunas recomendaciones. Unas son algunos efectos paramétricos que podemos discutir a continuación, pero en el tema de salud, eventualmente los hospitales y dispensarios médicos del IES podrían ser entregados al Ministerio de Salud, al Sistema Integral de Salud, donde está la Junta de Beneficencia, están los hospitales del ISFA, del ISPOL, y tener un solo sistema para inclusive evitar la corrupción en la compra de medicamentos y insumos médicos. María de los Ángeles, sobre esto, por favor. Claro, bueno, referente a lo que mencionan todos, efectivamente las deudas de pensiones y de salud tienen una naturaleza totalmente diferente, ¿no? La deuda de pensiones viene por el 40% de años que han sido atrasados y que el Estado no ha terminado de contribuir, y efectivamente la deuda de salud, que es mucho más antigua que la deuda de pensiones, se origina principalmente por estos desfinanciamientos que por decisiones políticas precisamente de miembros del Consejo Directivo que no tienen, y de gobiernos efectivamente, que no tienen un perfil técnico, ¿verdad? Que no les interesa el IES, sino que les interesa hacer campañas políticas y que utilizan el IES para hacer una plataforma política, y vienen presidentes del Consejo Directivo que empiezan a crear partidos políticos utilizando al IES como plataforma, entonces estamos perdidos. Entonces lo que hacen es crear nuevas prestaciones, crear nuevas poblaciones que no están aportando nada a la seguridad social y obligan al IES a que le dé el financiamiento, y de ahí viene el mayor problema del sistema de salud. Como sabemos, los hijos menores de 18 años, ¿verdad?, es uno de los problemas. Efectivamente, las jefas de hogar, efectivamente las enfermedades catastróficas que deberían ser cubiertas por el Ministerio de Salud, los discapacitados, etcétera. Los jubilados obviamente tienen que tener derecho porque son ahora aportantes pasivos, pero digamos todas estas otras poblaciones que no están aportando a la seguridad social y que son beneficiarios, como mencionaba bien Rodrigo, los beneficiarios de la seguridad social son 7.200.000 beneficiarios de la seguridad social, incluyendo salud, mientras que los afiliados activos son solamente 3.130.000. Entonces estamos hablando de más del doble de población que se beneficia de prestaciones del IES, mientras que los afiliados son solamente 3.130.000. Entonces, por eso es una demostración más de que los miembros del Consejo Directivo no deben ser políticos, porque la gente que está sentada en el Consejo Directivo es las personas que toman las decisiones de la estrategia de las políticas que se van a aplicar por parte de la gestión del Consejo Directivo. Entonces es fundamental, es decir, yo no estoy de acuerdo cuando se dice que esta reforma que ha propuesto el señor Yanes es cosmética y que no es trascendente. Es trascendente, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo es añadiendo un problema más a la gobernanza del IES. Es muy importante, porque es la forma como se van a tomar las decisiones en el Consejo Directivo, nada más y nada menos, que es el cuerpo, el órgano máximo que gobierna el IES, es el legislador. Con mayor intensidad, totalmente de acuerdo. El seguro de salud está desfinanciado ¿en cuánto? El seguro de salud tiene un costo aproximado de prestaciones de $900 millones al año. Sin embargo, 2.000 millones son los regresos. Digamos, lo que nosotros hemos pedido al Ministerio de Economía y Finanzas, del aporte de finanzas a salud, lo que nosotros no tenemos de aportes, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos ingresos por aportaciones, pero lo que nosotros necesitamos que el gobierno nos pague para completar y dar las prestaciones de salud son $900 millones, sin tomar en cuenta lo que nosotros tenemos de deuda a prestadores, ¿no? Sin tomar en cuenta lo que nosotros... ¿Y pensiones? Pensiones tiene un gasto, digamos, en prestaciones total de 6.500 pensiones, no solamente, sino de $6.500 millones al año, y nosotros tenemos que pedirle al Estado el 40% de ese valor, que son $6.500 millones al año. Eso equivale a $219 millones al mes que nos tiene que contribuir el Estado
al IES para poder pagar las pensiones. Por los aportes de pensiones son la diferencia, digamos que serían 3 millones. 3.300 millones. Exacto, 3.300 si millones más o menos en aportación. Una aclaración para que los afiliados sobre todo comprendan cómo salen estos números. La masa salarial, que es el conjunto de los sueldos que ganan todos los afiliados al Seguro Social a la fecha, son aproximadamente 30.000 millones de dólares. Es decir, el 1%, la masa salarial total, el 1% son 300 millones de dólares. Entonces, cuando uno dice el aporte a pensiones es del 11%, significa que 11% por 300 son 3.300 que reciben. Es una cantidad enorme de dinero. Pero obviamente, más enorme, más grande es la cantidad de los gastos. Son 6.500, 6.600 millones de dólares. Rápidamente, Augusto, no sé si quieras comentar algo de lo que acaban de plantear tus colegas acá en Quito. Ciertamente, vista las cosas desde el punto de vista del compromiso del Estado, salud, que es mucho más irritante para la población, le cuesta al Estado unos 800 o 900 millones de dólares por año, como mencionaba María de los Ángeles. En cambio, el 40% de pensiones son 2.400, 2.500 millones de dólares por año. O sea que, desde el punto de vista del ministro de Finanzas, el peso que sobre el presupuesto general del Estado ejerce pensiones es 2,5 veces más que el peso que sobre el presupuesto general del Estado ejerce salud. El desfinanciamiento en los dos sistemas es el grave, porque si uno va hacia el pasado, en un momento de la historia, hace varios años, los aportes de los afiliados, tanto para pensiones para salud eran más que suficientes de lo que se necesitaba para cubrir las prestaciones, tanto las jubilaciones como los servicios de salud. Pero ahora el sistema está ya en déficit, y un déficit que está creciendo cada año más. Y el fisco cada vez se ve más imposibilitado de cumplir con de llenar ese agujero. Y la razón fundamental por este desequilibrio, que Rodrigo la conoce muy bien, es simplemente que diseñamos un sistema para gente joven, y la población ya no está tan joven, la población está envejeciendo. Y por tanto, el diseño ya no es compatible con la demografía del país. Hablar de pensiones y también hablar de salud sin hablar de la demografía, a mí me parece que es uno de los más grandes errores que cometemos constantemente en el país. Tenemos que echar la culpa, porque cierta parte de la culpa está en la gobernanza, en la corrupción, en los atrasos en los pagos del fisco, en todas estas cosas. Pero ninguna variable es tan importante como la demografía para entender lo que está pasando con el sistema. Ok, gracias, Augusto. Vamos a ir a una pausa, tenemos que atender publicidad. Enseguida retornamos en la segunda parte, el segundo segmento de Hora 25. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Como hemos escuchado ya, la crisis que atraviesa la seguridad social es estructural. Revisemos algunos datos y empecemos por el fondo de pensiones. Para que el fondo de pensiones sea sostenible, se requiere que haya al menos 8 aportantes por cada jubilado, pero actualmente solo hay 5. El año pasado los aportantes solo crecieron en 1%, mientras que los pensionistas en 11%. Los 3,5 millones de afiliados contribuyen alrededor de 3.000 millones de dólares al año. Sin embargo, los más de 600.000 jubilados cobran en total 5.500 millones. Ese hueco es llenado por el aporte estatal, aporte que sabemos no es cubierto en su totalidad por la crisis del fisco. Otro de los problemas son las altas pensiones. La más elevada es de 2.475 dólares. Esta es la pensión jubilar más alta de la región. Y esto ocurre porque se calcula con los 5 mejores salarios, mientras que en otros países como Colombia el cálculo es con los 10 mejores años. Pero esto no es lo único que preocupa. El sistema de salud también está en crisis, pero a diferencia del fondo de pensiones, la salud no tiene reservas ni capital ahorrado, lo que hace que su situación sea aún peor. La deuda que mantiene el IES con prestadores externos podría bordear los 1.200 millones de dólares, pero esa cifra no es certera, pues se requieren auditorías a las facturas entregadas por los prestadores, y esas auditorías no están al día.
Los prestadores apenas pudieron subir al sistema autorizado por el IES facturas correspondientes al primer semestre del 2023. En definitiva, son alrededor de 4.800 millones de dólares los que el Estado le debe al IES por las atenciones a jubilados, enfermos catastróficos, personas con discapacidad y amas de casa. Con este diagnóstico que ya nos han puesto sobre la mesa en varias ocasiones y desde varios sectores, es imperativo una reforma estructural. Y ya hay planteamientos hechos sobre el incremento de los años de aportación, incremento al monto de la aportación, cambiar el cálculo para las pensiones, afiliar a nuevos sectores, crear más fuentes formales de empleo, entre otras cosas. ¿Qué se necesita entonces? ¿Cómo evitar que la seguridad social sea una figura agotada? ¿Cómo llegar a consensos en un tema tan delicado? ¿Cuánto tiempo le queda al IES? Con estas preguntas volvemos contigo, Andrés. Y claro, Belén, esto del fondo de pensiones, por ejemplo, me parece fundamental y hay que conectar con lo que escuchamos al final del segmento anterior de Augusto de la Torre. El tema demográfico, ese me parece el tema fundamental. Por favor, Rodrigo. En efecto, cuando se menciona que ha venido disminuyendo la tasa de sostenimiento del sistema, de 8 afiliados por cada jubilado a 5, y eso va a ir disminuyendo en el tiempo hasta llegar a ser a 2, como es el caso de España o de Francia actualmente. Entonces esa es una alerta. Los países como el nuestro todavía tenemos un bono demográfico en el que hay que hacer las reformas hoy, porque mientras más nos demoremos, el costo del salvataje del fondo de pensiones va a ser mucho mayor. Por lo tanto, se da este tema demográfico porque cada vez las madres tienen menos hijos, y la gente vive más tiempo y la proporción de las personas adultas va a crecer con el tiempo. Para corregir eso, ¿qué se hace? Corregir, no se puede pedir a las madres que tengan más hijos, sí, pero efectivamente el poder, por ejemplo, ampliar el número de afiliados es una buena opción, pero aquí hay esa cifra que me deja muy preocupado, que el número de pensionistas ha crecido en el 11% y el número de afiliados apenas en el 1%. Eso es terrible, eso es gravísimo. ¿Por qué? ¿Qué significa? El 1% los afiliados. Los afiliados han crecido. El 11% los pensionistas. Entonces el número de pensionistas crece bastante más rápido que el porcentaje de los números de afiliados. ¿Y por qué? Porque como la economía está estancada, no existe trabajo, no se incorporan nuevos afiliados, pero los pensionistas que ya tienen los requisitos adquiridos empiezan a ejercer su derecho, porque efectivamente ven que están a punto de perder sus derechos adquiridos y prefieren jubilarse ahora. ¿Y este elemento que puso también Belén en el sentido de que las pensiones son muy altas? Las pensiones son altas con relación al aporte, porque hay que tomar en cuenta algo que muchos no le consideran como importante, es que en el Ecuador todos los sueldos que fueron aportados hasta el año 2000, cuando se adoptó la dolarización, se licuaron. Entonces ese monto acumulado quedó en nada y luego los aportes que en realidad tienen peso son los desde el año 2000 en adelante. Y ese otro elemento que es los mejores 5 años. Los mejores 5 años. Aquí, por ejemplo, si una persona quisiera aportar durante 30 años con el salario básico y solamente los últimos 5 años aporta sobre sueldos más altos, llega a tener una pensión que no refleja su comportamiento durante el tiempo. Del todo. Inclusive llegaría a un caso extremo, obviamente no consentido, pero que podría darse con los números. Una persona que gana $500 durante 59 meses y un mes aporta $10,000 al Seguro Social. Es decir, que como que hubiera ganado $100,000 mensuales, pero le aporta los $10,000. Con eso llega a tener una pensión de aproximadamente $2,000 mensuales. Entonces, pide el préstamo de los $10,000 y a su amigo que le prestó durante 5 meses le paga la deuda y después toda su vida tiene una pensión elevadísima. A ver, María Rosa. Precisamente lo que acaba de mencionar Rodrigo son huecos y falencias que tiene el sistema que son las que debemos corregir porque el sistema se deja meter la mano, en resumen, nos están abusando. Es decir, hay trampas como estas que la gente conoce cómo funciona el sistema y abusa y nos desfinancian, básicamente. Ese es un tema digamos, de trampa que hace la gente, ¿no es cierto? Pero aparte de eso también tenemos otros temas, como por ejemplo que la gente, hay posibilidad de afiliarse a los 60 años y solamente hace 15 años de aporte, y eso también nos desfinancia el sistema. Y a los 70 años también puede afiliarse y pagas 10 años de aporte, 10 años de aporte y también nos desfinancia el sistema. Entonces, todas esas son variables que debemos
corregir porque le están desfinanciando al sistema de pensiones en este caso. Y la gente que habla de que cuando se habla del problema demográfico, que bien lo explicó Rodrigo, ¿verdad? Que la tasa de natalidad ha decrecido no en Ecuador, sino en todo el mundo. Y hay cada vez más gente adulta, más gente mayor que está recibiendo jubilaciones y que además está viviendo más largo porque ha mejorado los sistemas de salud, etcétera. Entonces el sistema de pensiones tiene que pagar a más gente mayor y además por más tiempo. Ese es un problema demográfico que tenemos que corregirlo, lo cual hace evidente que, con mayor razón aún, y viendo los problemas estructurales de financiamiento, actuariales que tiene tanto el Fondo de Pensiones cuanto el Fondo de Salud, hace evidente la necesidad de que los ecuatorianos nos sentemos a discutir y a pensar y a entender que la reforma estructural es importante. Y por eso yo creo que estamos perdiendo el tiempo con esta propuesta de reforma, que lo que hacemos es añadir un problema más a la gobernanza, en lugar de dedicarnos a sentar y a discutir sobre los temas necesarios y estructurales que son esta reforma estructural. Y yo quisiera mencionar que aparte de esta reforma estructural, que es el corazón de cómo podemos salvar al IES, existen también otras gestiones que tenemos que hacer que son sumamente importantes y a nivel de gestión del IES. Por favor, Henry, ahora sí. Sí, de manera muy clara. Yo me voy a referir a lo que dijo el economista Augusto Latorre y también María Belén, ¿no? Sí. Mire, con la explicación que da el economista Augusto Latorre, como que da a entender de que el Estado en el presupuesto anualmente cubre todo lo que demanda el Seguro Social. Y no es así, usted sabe. Y no es así. Mire que, por ejemplo, en este año, el pedido que le hizo el Seguro Social al Ministerio de Economía y Finanzas fue de 3.706 millones de dólares. ¿Sabe cuánto le dio? 2.393. No, le va a dar. O le va a dar. ¿Sabe cuánto va a ser la diferencia? De 1.313 millones de dólares. Y esto viene desde el año 2012. No es que sea ahora. Por eso la enorme deuda que señala Diego Salgado, y más allá de los criterios, eso genera un enorme lucro cesante. Eso genera un enorme daño emergente a la contabilidad, a la economía del Seguro Social. Se ha contabilizado ese perjuicio enorme tan grande sobre lucro cesante y daño emergente. No, se lo tiene tapado. Lo segundo... Espérate un ratito, démosle paso a Augusto. Rápidamente, Augusto, sobre esto que acabamos de escuchar, por favor. Yo estoy completamente de acuerdo con Henry sobre este tema. Hay un problema de atrasos en el pago puntual del 40% que se ha ido acumulando y se va a seguir acumulando. Necesitamos, sin embargo, ver la totalidad del problema. ¿Puede el fisco y podrá el fisco seguir cubriendo este tipo de montos? En el año 2024, el fisco tendría que transferir por el 40% algo así como 2.400 o 2.500. En el año 2025 serán cerca de 3.000. Y este monto va subiendo, no solo subiendo en términos absolutos, sino también como porcentaje del PIB. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos los ecuatorianos es doble. Primero, ¿el sistema de pensiones tal como está es sostenible? Y segundo, ¿puede el fisco cubrir el hueco? A mí me parece que estamos en un camino en el que tenemos un problema de sostenibilidad en el lado fiscal y en el lado de pensiones. En el pasado, cuando el sistema de pensiones era superavitario, podía ser la caja chica del gobierno. Y de hecho, para muchos gobiernos lo fue, lamentablemente. En el futuro, tenemos dos huecos. Y un hueco no le puede cubrir al otro. Entonces, el problema es que necesitamos una reforma fiscal y una reforma pensional y una reforma de salud. Y más vale que nos metamos a fondo a entender cómo reformar esto bien, tomando en cuenta las cosas estructurales. Resolver el tema de deuda es uno de los temas, obviamente, en eso estoy de acuerdo con Henry. Eso tiene que arreglarse. Pero eso es una parte pequeñita del problema. Tratar de reformar el sistema de pensiones sin tomar en cuenta la demografía es equivalente a tratar de hacer un locro sin papas. Por tanto, hay que ponerle en el centro de la conversación al tema demográfico y ver cómo conseguimos sostenibilidad para un sistema de pensiones que dure 50 años más para las nuevas generaciones. Y ahí ya podemos empezar a discutir a dónde creo que debemos ir. Pero ciertamente necesitamos entender que esto no aguanta más. Gracias, Augusto. Yo lo planteo así más bien la reforma. La reforma tiene que ir, por ejemplo, porque las prestaciones médicas que dependen del Ministerio de Salud, pasen al Ministerio de Salud. ¿De qué estoy hablando? Hijos de las habilidades hasta 18 años. ¿Sabe Augusto, cuánto es para este año? Están registrados en el Seguro Social. 2.068.000 personas. Y eso, según Paul Granda, cuando era presidente del Consejo Directivo del IES, decía que el costo anual
es de 300 millones de dólares. Eso viene vigente desde el año 2010. Estamos en el año 2024, 14 años. Multipliquemos 14 por 3. Más de 4.200 millones de dólares se han sacado del fondo de pensiones violando el artículo 122 de la Ley de Seguridad Social, porque el artículo 122 de la Ley de Seguridad Social dice, no me saque la plata de un fondo para financiar el de salud. Muy bien, entonces digamos, vamos por una reforma estructural, que las jefas de hogar, vamos por ahí, pasen al Ministerio de Salud, que las enfermedades catastróficas pasen al Ministerio de Salud, que las personas que sufren discapacidades pasen al Ministerio de Salud, y solo nos quedemos con el seguro social obligatorio. Entonces, claro, porque así debe ser. Lo del seguro es que está distorsionado, porque le metieron en el seguro social, seguros especiales, seguro social campesino. Le metieron el trabajo no remunerado en el hogar. Y más estas prestaciones, todo por demagogia política, porque el seguro social ha sido un botín político, al vaivén de la oferta electoral, al vaivén del clientelismo político. Quiero aclarar lo de Belén, rapidito. Lo que decía María Belén. Ella hablaba de que son las pensiones más altas. Yo siempre soy pegado a la ética pública y a la moral pública. A mí no me gusta manipular y mentir ni distorsionar. Menos del 1% en el Ecuador de los jubilados ganan $2.520. Pero así mismo aportan porque ganan $3.000, $4.000, $5.000, $6.000, pues. Pero es menos del 1%. Andrés, el promedio de la pensión jubilar en el Ecuador es de $650. Ok, gracias, Henry. Rodrigo, sobre la discusión que tuvieron ahorita Augusto y Henry, ¿qué apreciación tienes respecto a lo que ocurre con la deuda del Estado? Lo que dice Augusto me parece absolutamente entendible. Estamos haciendo un hueco en el IES y también un hueco en la caja fiscal. La deuda del Estado, que se da por el 40%, porque es otro tema, el de salud, a pensiones existió desde un estudio que se realizó en el año 42, pero que debió haber sido corregido en el tiempo. Y como en el Ecuador las cosas no se hacen sino cuando estamos con el agua al cuello, ahora se está discutiendo que ese es un subsidio regresivo porque ayuda a la gente que tuvo el privilegio de tener jubilación y que además tuvo el privilegio de tener trabajo en un país como el nuestro, donde más de 5 millones de personas no tienen empleo. ¿Y esto ocurre en otros países? Simplemente en otros países no existe el 40% de aporte del Estado. Subsidia a la seguridad social. Por eso es que nuestra tasa de sostenimiento es una tasa muy baja comparado con los países de la región. Aportamos apenas el 11% para pensiones, cuando en otros países aporta el 15, el 18, el 20% en el caso de Uruguay. Entonces, el Ecuador tiene que efectivamente sincerar las cifras y entender que se tiene que aportar más, porque ese 11% lo único que está financiando es el 60% de las pensiones, porque el 40% viene por el Estado. Entonces hay que buscar un mecanismo en que vaya disminuyendo ese peso, porque yo coincido, si uno se imagina de aquí a 20 años, cuando represente esto el 10% o el 12% del PIB, ¿cómo va el país en esa época a poder cubrir las pensiones? Más bien hay que ilustrar a la población para que sea capaz de ahorrar por su cuenta o en sistemas complementarios, como lo han hecho países como Islandia, como Holanda, la propia Alemania, donde se creó el sistema con Bismarck. La semana pasada acaba de aprobar un aporte de 200.000 millones de euros para financiar un sistema complementario al sistema solidario. Entonces, esa es la salida, querer un sistema híbrido, un sistema de pilares múltiples, financiando la parte solidaria con el sistema que tenemos actualmente y otro con un sistema eso es imposible individual. Plantear. El rato que se oye, eso es privatizar. Pero no. Yo no estoy hablando de privatización. El mejor ejemplo es el fondo de cesantía del magisterio. ¿Sabe cuánto tiene, Andrés, el fondo de magisterio? 400 millones de dólares, con el aporte del 3% de la cesantía, manejado de manera particular, dando préstamos a los propios profesores. Eso es un mecanismo que se puede aplicar para el resto, o sea, a través de los fondos de reserva, que se tendrían que reconstituir, o a través de los fondos de cesantía, o a través de la historia laboral, o a través de la jubilación patronal reformada. Tenemos salidas, lo que pasa es que no se ha discutido eso dentro de una mesa de trabajo en que estén los empleadores, los trabajadores y el gobierno, la academia, para que efectivamente lleguemos a un consenso. Las salidas, María de los Ángeles. Precisamente por eso es que el IES está trabajando en un sistema integral. Como sabemos, la comisión de Augusto de la Torre lideró el tema de la reforma del sistema de pensiones, porque eso fue lo que se le encargó, y él muchas veces ha dicho que qué hacemos con salud, y en el caso de salud lo que había que hacer es entonces crear otra comisión. Sí. Precisamente si solucionamos el uno y no solucionamos el otro, solo estamos haciendo un parche, porque los afiliados aportan para todos los fondos, salud, pensiones y otros riesgos del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces lo que está haciendo el IES es trabajar
trabajando en una reforma estructural completa, más comprensiva, no solamente de pensiones, sino también de salud, de tal manera que se ajusten las diferentes variables que componen los aportes para los diferentes sistemas, de tal manera de hacerles sostenibles en el largo plazo, no solamente pensiones, sino también salud y el resto de fondos. Con reformas a leyes, ¿verdad? Con reformas a leyes. Las opiniones que ha dado Augusto, que ha dado Rodrigo sobre el tema de otros pilares, por ejemplo, el tema del fondo de cesantía, de cambiarle de cesantía a cambiarle a un fondo de jubilación, es interesante. Sin embargo, habría que analizar desde el punto de vista legal, porque el fondo de cesantía está establecido en la Constitución de la República. Entonces, nosotros no podemos reformar eso con una reforma a la Ley de Seguridad Social, sino con una reforma constitucional, porque está establecido cuál es el objetivo para el cual se creó el fondo de cesantía. Y si queremos cambiar su objetivo de cesantía, que es cuando uno accede, cuando queda cesante, a un fondo de jubilación, eso implica una reforma constitucional. Pero independientemente de eso, como dice Rodrigo, tenemos que centrarnos los ecuatorianos, todos los trabajadores, los empleadores, la academia, etcétera, etcétera, el Estado, obviamente, para discutir todos estos temas, para discutir qué parámetros podemos, porque es un conjunto, ¿no es cierto?, una confluencia de parámetros que tendrían que ajustarse para hacer viable el sistema. Entonces, ¿dónde ajustamos más o dónde ajustamos menos? Es lo que tenemos que ponernos de acuerdo, pero todos tienen que ser un sacrificio conjunto y entender todos y poner todos de parte para poder darle sostenibilidad al sistema. El contrasentido, Henry, y por eso es polémico esto, es porque el Seguro Social sí tiene plata. Y donde hay plata, hay intereses, hay afanes, hay gentes que están buitreando sin duda. Exacto. Por ejemplo, el año pasado, en el mes de abril, las autoridades del IES, cuando estaba Diego Salgado, mencionó de que la recaudación como producto del aporte de los empleadores y producto del aporte de los trabajadores, 864 millones al mes. Eso ingresa más o menos. Ahora, sí. Eso lo dijo en abril. Entonces, si yo multiplico 864 al mes, me da 10.373 millones de dólares. Lo que pasa es que el Seguro Social, como se lo ha venido manejando, porque las pensiones se debían pagar de los rendimientos financieros, tanto del ahorro que hay en el fondo de pensiones. Perdón, de los rendimientos financieros. No necesariamente, no. Una parte, sí, pero estos sistemas, Henry, que son basados en el reparto, que están estructurados para que exista una curva, porque la población es joven y luego al final es más vieja y por lo tanto tiene que acumularse. Tú tienes que fijarle, Rodrigo, es verdad, el aportante jubilado va a aportar también para las pensiones como tú mencionas, pero otra parte tienes que ir ahorrando para que cuando se jubilado vaya a llegar a ser una persona que se jubile, tienes que tener el respaldo. Siempre y cuando los ingresos sean mayores que los egresos, porque si los ingresos no son mayores no se acumula nada. Del fondo de pensiones, Rodrigo. Se ha descapitalizado el fondo de pensiones. Por estas prestaciones que están, o sea, de manera abusiva. Y entonces, queridos amigos, si en el Ecuador no es la parte técnica, Rodrigo, ni María de los Ángeles, ni la parte económica, tienes que ordenar la parte política. El seguro no puede estar en manos del gobierno, porque el estar en manos del gobierno ha significado enormes pérdidas económicas para los afiliados, para los asegurados. Por ejemplo, aquí tengo yo un libro publicado que se llama La crisis del IES. ¿Sabe cuánto le debía el Estado por obligaciones patronales y también por el 40%? En el año 1951 al 84, ¿sabes cuánto le debía? 85.000 millones de sucres. ¿Sabes cuánto le pagó el Estado? Solo el 10%. El 90% la perdió. Aquí tengo la contabilidad que hicieron en el año de la deuda del año 2008. Si aplicaba en el método valorista, ¿sabe cuánto la que tenía que pagar el Estado? 3.474 millones de dólares. ¿Cuánto le pagó? 888, porque le calcularon una cotización del dólar como que desde el año 85 al 2000 hubiese sido de 25.000 sucres por dólar, y no fue así. Claro, yo estoy de acuerdo en que esa es una obligación que tiene como seguro de recibir de manera oportuna sus obligaciones. El Estado tiene que pagar 40% de manera oportuna, pero las condiciones no le permiten. Yo concluyo con esto. La macrodevaluación de los años 90, Rodrigo, le desplomó los aportes a los afiliados. Bueno, eso dijo Rodrigo, lo que pasamos de no solamente eso, ¿no? Lo desplomó en perjuicio de los pensionistas. Afectó el ahorro nacional, porque llevarle a 25.000 sucres por dólar fue una cosa monstruosa. Ganaban $4 los pensionistas en el Ecuador en el año 2000. Entonces, yo lo que creo es que aquí... Hagamos una cosa ahí, Henry. Vamos a ir a la pausa, tenemos que atender la publicidad y tenemos un segmento adicional. Ya regresamos. Bien, vamos a continuar. Augusto de la Torre, después de la tarea del trabajo desarrollado por la comisión, preparado el informe, dejado los estudios, en fin, ¿qué corresponde ahora? Tú eres de la idea de provocar una especie de moratoria del debate, de la discusión, bajar las armas, encontrarnos entre los ecuatorianos y lograr en 5 o 6 meses quizás un consenso. ¿Qué hacer a esta hora? Sí, yo pienso que al momento el gobierno tiene prioridades mayores.
en el tema de seguridad, en el tema fiscal, la consulta, no creo que conviene poner un tema tan potente como es el tema de la seguridad social en medio, en este día, en la discusión intensa del país. Pero sí creo que el país debe tomarse los siguientes 5 o 6 meses con tranquilidad, con ayuda de los actuarios, en una conversación civilizada para entender bien el problema serio que tenemos y las salidas realistas que tenemos. Me parece que eso debería tomar 5 meses, me parece que el trabajo que están haciendo dentro del IES es muy bueno, pero debería ser discutido. Me gustaría que se coteje con mayor transparencia lo que se va proponiendo contra lo que la comisión propuso. La comisión hizo una propuesta bastante comprensiva en todos los temas que hemos hablado. Por ejemplo, me permito discrepar de mi amiga María de los Ángeles en el sentido de que nosotros también, así como Rodrigo, como María de los Ángeles, pensamos que sería bueno que nuestro sistema de pensiones tenga un pilar de ahorro. Y creemos que en el Ecuador es bueno organizar el ahorro en torno a lo que ya tenemos, que es el fondo de cesantía y a las experiencias que han tenido, por ejemplo, los maestros. Entonces, me parece que eso debe hacerse. En los estudios legales que hicimos nosotros con nuestros abogados y con los constitucionalistas que conversamos, la propuesta de la comisión consigue hacer eso en el marco de la Constitución. Ese es un tema que, por ejemplo, se le puede discutir. El otro tema que sí me gustaría enfatizar muchísimo para que todos tengamos claro, es que es cierto que el gobierno es moroso, y eso hay que arreglar, y hay que hacer un plan de pagos y hay que reconocer esa deuda. Pero también es cierto que el déficit en el sistema de pensiones es tan grande y está creciendo a un ritmo tan vertiginoso que incluso si el gobierno paga fielmente el 40% cada año, ese dinero ya no alcanza para cubrir el déficit. Hay un cuadro que nosotros mostramos en el reporte de la comisión que mostramos cómo va a ir dirigiendo, se van las dos curvas y ya se van separando y separando y separando, porque incluso si el gobierno pudiese pagar el 40%, en buena lógica y vista las circunstancias, es obvio que el gobierno no va a poder hacerlo. Pero incluso si pudiese, tenemos ya un sistema que está completamente desfinanciado en el lado de pensiones porque el problema demográfico. Esto es un tema de mucho más complejidad de lo que se piensa. Hay que tomarse el tiempo para hacerlo y hacerlo bien. Hay que despojarse de las pasiones. Hay que trabajar con actuarios. Hay que valorar los distintos menús, porque toda reforma, como decía María de los Ángeles, es un menú. Y la ventaja que tenemos para el lado de pensiones es que podemos promover un menú que sea sano y que se vaya implementando gradualmente. Una de las mejores noticias cuando uno enfrenta una reforma de pensiones es que la reforma de pensiones puede gozar de gradualidad. Entonces, la comisión por eso propuso una reforma que entra en transición y dura una transición de 25 años. O sea, el nuevo sistema estaría completamente en vigencia después de 25 años de transición. Con esa transición que la comisión propuso, la reforma se hace mucho más digerible para la sociedad, porque los efectos no se los sienten, ni los jubilados sienten un efecto, ni los que están cercanos a jubilarse sienten un efecto, y los efectos se van sintiendo poco a poco en las nuevas generaciones, de manera que la sociedad digiere una reforma bien diseñada. Diseñar bien la reforma es una cosa importantísima. A la comisión le tomó 6 meses de trabajo intenso, de discusiones, de pensar, de discutir, de hacer proyecciones. Y yo lamento mucho que muy poca gente se haya tomado el trabajo, haya puesto la energía para entender lo que la comisión propuso. Ok, Augusto, gracias. Al menos por eso. Ya, estamos sobre el tiempo. Rápidamente. Rápidamente. Yo creo que el tema de la demografía, yo pongo mis interrogantes. Yo más bien voy, sí, porque yo más bien voy por el lado del carácter de la economía. Que yo les pregunto, por ejemplo, aquí el economista Augusto Latorre. Se dice que de la población económicamente activa, solo 3 personas tienen trabajo estable, digno, permanente. 7 no lo tienen. ¿Qué pasaría si los 7 estarían incorporados a una economía formal? Pero el carácter de la economía, tal como se la ha venido manejando, sosteniendo una dolarización sobre impuestos y sosteniendo una dolarización sobre endeudamiento público y no sobre el desarrollo económico, no sobre el desarrollo tecnológico y un mejor intercambio comercial con el mundo internacional, esos son los grandes bloques, que es lo que le afecta al Ecuador como tal y a sus instituciones y por supuesto al Seguro Social. Ok, gracias Henry. María de los Ángeles.
Gracias, Andrés. Bueno, aparte de esta reforma estructural integral, no solo de pensiones, sino también de salud, que como les digo, en la cual el IES está trabajando, también el IES está trabajando en otras medidas que deben ser paralelas y complementarias, porque si bien es el corazón de la reforma estructural para salvar al IES, existen otros temas que también son sumamente importantes. Por ejemplo, la generación de empleo, que ya son temas que no dependen solamente del IES ni del Consejo Directivo, sino del Ejecutivo, de las medidas que se tomen para atraer inversión extranjera externa, ¿no es cierto?, directa, indirecta, interna, externa, ¿verdad?, para generar más fuentes de empleo, para tener más afiliados. De hecho, el IES acaba de aprobar el Consejo Directivo una resolución a través de la cual lanzamos un programa para atraer más afiliados jóvenes de 18 a 24 años, mediante la cual se van a poder afiliar con una cuota mucho más baja de la normal, con $50,62. Los jóvenes de entre 15 y 24 años que no tengan relación de dependencia van a poder afiliarse. Por ejemplo, es una medida para incrementar la base de afiliados, para lo cual hay que aumentar también el empleo. Entonces, son medidas complementarias. Aparte de la reforma estructural, como digo, también hay que hacer otras cosas en el IES, como son, por ejemplo, adelgazar la estructura obesa que tiene el IES. Y cobrar las deudas también. Obviamente, cobrar la deuda tanto a los privados, cobrar la deuda, la mora patronal al sector privado, pero aquí quiero aclarar y tomo la oportunidad para hacer una aclaración muy importante. Y es que la deuda de la mora patronal de $2.300 millones que tenemos, que está registrada en el IES, el 95% de esa mora patronal, el 95% corresponde a deudores unipersonales. Quiere decir que es una persona natural que puede tener por ejemplo, una persona. Estamos precisamente trabajando en eso. El Consejo Directivo ha tomado una resolución, la número 658, reformada, a través de la cual se le da plazos a los empleadores para que puedan ponerse al día en esa mora patronal y poder cobrar, porque una cosa es cobrar, una cosa es dar facilidades para poder cobrar y otra es poner plazos que son imposibles de pagar. Rodrigo, con usted terminamos. Sí, aprovechando que está aquí María de los Ángeles, yo quería solicitarle si es posible tener mayor transparencia respecto a la información que tiene sobre todo el Fondo de Pensiones. Los estudios actuariales últimos son del año 2018. Estamos al 2024 y no se han presentado la realidad actuarial y financiera del Fondo de Pensiones. El temor más grande que yo tengo es que el Fondo de Pensiones, como ha venido descapitalizándose, al 2015 llegó a tener $9.500 millones, pero cuando uno suma las desinversiones, es decir, tomar esos recursos para pagar las pensiones porque el Estado se ha atrasado, suma a sí mismo ya 9.000 millones. Quiere decir que posiblemente en el Fondo de Pensiones a la fecha no existan más de $500 millones. 2 meses de pago de pensiones. Por lo tanto, si hay una situación emergente y el gobierno no puede cumplir con el 40%, la situación sería muy grave. Tengo que despedir el programa. ¿O querías decir tú algo? Sí, solamente decirle y aclararle a Rodrigo que efectivamente los estudios actuariales últimos del 2018, esos están aprobados. Acaba esta semana la empresa actuaria que fue adjudicada el contrato de validación de los estudios actuariales nos está entregando esta semana los resultados de esos estudios actuariales y esos tendrán que ser conocidos y aprobados por el Consejo Directivo. En esta semana son los estudios actuariales con fecha diciembre del 2020, que van a ser los últimos que estarán aprobados oficialmente, que se los va a publicar en la página web del IES, y el IES está trabajando en los siguientes estudios actuariales que son con corte a diciembre del 2022. Así que sí estarían actualizados. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia. Hasta el próximo domingo. Felicidades, Ecuador.